ha escapado, sí que está bien que me lo hayas recordado. Vuelvo a repetir entonces, tenemos ya la regresión con una sola variable, esto sería una simple recta de regresión en la que aquí en primer término aparece el número de observaciones, arriba a la derecha, y luego la F, que es un test que lo que hace es de alguna manera ver si la aportación de las variables independientes es significativa, es decir, si predicen de alguna manera el modelo o al menos lo que está diciendo es que las variables no son independientes, las variables explicativas, de la variable dependiente, que parece que hay una relación, pero se mide de forma conjunta. ¿Que la probabilidad es menor que 0,05? Pues vamos bien. De todas formas, esto generalmente da significativo, o sea, que tampoco, en fin, aquí no creo, es muy difícil que nos encontremos con sorpresas. Más interesante es lo que viene a continuación y que probablemente conozcáis ya también, que es la R cuadrado. Que nos está hablando es una forma de medir la bondad del ajuste de forma relativa, porque esa R cuadrado valdría para comparar distintos modelos. Bien, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues, si ponemos este valor en porcentaje, me estaría diciendo que el 3% de la variabilidad total de mi variable dependiente está explicada por la variable independiente de estudios. Eso es muy bajo. Lo triste, y que era lo que os avanzaba antes, es que, por desgracia, en los modelos que vais a sacar con vuestras encuestas del CIS u otras encuestas similares, es decir, con encuestas sociológicas, este valor rara vez, bueno, sí sube más que esto, porque si no es para echarse a llorar, pero vaya, no suelen ser muy altas. Ayer cuando os ponía el ejemplo Marcos, la R cuadrado era bastante elevada, y yo decía, es que o coges modelos econométricos y salen R's muy buenas, o coges modelos de la física o de otras ciencias puras y salen R's muy buenas. Es decir, los modelos sociológicos difícilmente van a servir para predecir comportamientos, porque estas R's no van a ser muy buenas. En cambio, si yo tuviera que delimitar, o sea, yo tuviera que predecir si va a llover mañana o no, o si me van a desbordar los embalses, necesitaría modelos con una R cuadrado muy próxima a 1, que es el valor máximo, para poder estar segura de que realmente mi modelo es bueno para predecir, para poder estar segura de que explico toda la varianza. Explicar toda la varianza es como explicar la variable dependiente. Este 3% es bajo. Vamos a poder ampliar, pero ya os digo, muchas veces esto es bastante frustrante en las ciencias sociales. Y quiero que lo sepáis porque, porque es importante, porque luego hay gente que, incluso evaluadores, ¿no?, que te lo pueden... te pueden rechazar un artículo porque la R cuadrada sea bajo, o personas de otras disciplinas. Yo pienso que aquí hay que tener cierta flexibilidad y tener claro que, ya os digo, que nuestros modelos rara vez van a servir para predecir, van a servir para decirnos cómo influyen las variables y cómo influyen las variables teniendo otras en cuenta simultáneamente. Bueno, el ajustado es una R cuadrado que toma en consideración el número de observaciones que tengo y el número de variables explicativas. O sea, realmente es un pelín más fino que el anterior, pero bueno, a mí no suelen variar mucho cuando trabajamos con buenas muestras, con lo cual me da un poco igual cuál toméis. ¿Vale? Y finalmente, esta es una especie de medida de bondad de ajuste absoluta. Sería como decir que la gran mayoría de los valores observados de la variable dependiente estarían comprendidos en el intervalo más o menos 1,96 por este valor, o 1 o 2 si queréis redondear el nivel de confianza. Pero no se suele emplear. O sea, realmente aquí lo importante, ya os digo, número de observaciones, R cuadrada o R cuadrado ajustado, son de momento lo que más nos interesa mirar. Y bueno, estos son los valores que nos explican hasta qué punto estamos recogiendo la variabilidad con el modelo de nuestra variable dependiente y hasta qué punto nos queda variabilidad no explicada que se llamaría o se recogería aquí en los residuos. La variabilidad total sería la suma de ambas. Claro, si os fijáis aquí, o sea, yo no os pido que entréis a valorar esto en un modelo. No hace falta. Con lo que os he dicho del R cuadrado y tal, y lo que vamos a ver a continuación, esto no hace falta que nos detengamos. Pero bueno, ya que está aquí, está bien que sepáis a qué se refiere. Y a qué se refiere es eso. Esta es la varianza recogida, explicada por nuestra variable, porque ahora solo tenemos una,
y esta, la que queda sin explicar, que como veis es muchísimo mayor. Muy bien. Aquí tenemos los grados de libertad, ¿vale? Y vamos a pasar a los coeficientes. Bueno, y esta, perdón, no os lo he dicho, es el resultado de dividir esta primera columna entre la otra, pero tampoco me da un poco igual que lo sepáis. Vale, el coeficiente, aquí viene lo que a mí me interesa. ¿Cómo interpretar esto? Lo primero, bueno, tenemos el coeficiente estimado, si tuviéramos la recta de regresión, pues ese sería el B de mi recta la B de mi recta de regresión. Si vuelvo, perdonad un segundito y os lo enseño. Vale. Si tengo aquí la recta de regresión, con solo una variable explicativa, que es el caso de ahora, esta B1 que aparece sería el coeficiente que tengo ahí. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpreto? Lo primero me fijo que lo puedo considerar un coeficiente significativamente distinto de 0, porque la P es menor a 0,05. Aquí tengo el intervalo de confianza para saber entre qué umbrales encontraría a la gran mayoría de los datos, ¿vale? O entre qué umbrales se encontraría con un 95% de confianza el verdadero valor de la población. Pero a mí aquí en esta tablita lo que me interesa es que veáis es la P nuevamente, porque si es menor que 0,05 digo, este coeficiente, esta variable tiene importancia para explicar mi variable dependiente. Y, bueno, en menor medida la constante, pero bueno, la constante en realidad me da un poco igual lo que pase con ella. Pero el coeficiente y la P. Vale, ¿cómo interpreto el coeficiente? Esto sería como decir que si yo aumento en 1, si doy un salto en 1 en las categorías de mi variable estudios, por ejemplo, si paso de primaria a secundaria, por cada paso que doy, por cada salto que doy hacia arriba mi nivel de estudios, aumenta en un 0,12 mi nivel de confianza en la población. ¿Vale? El signo positivo me está indicando lo que ya sabíamos. A mayor nivel de estudios, mayor la confianza. En concreto, ya os digo, aumenta en un valor, en 1, aumenta en una unidad mi nivel de estudios, aumenta en 0,3 la confianza en la población. Esto lo podéis hacer sustituyendo aquí los valores. El B sub 0 sería la constante, B sub 1 sería el 0,312 redondeando, y aquí en la X yo puedo poner 1, que era sin estudios, 2 primaria, 3 secundaria y 4 superiores. Bueno, básicamente había uno que se me ha escapado. Pero quiero decir, si yo multiplico, cada vez que multiplique por una unidad superior es como sumarle ese 0,3 en el nivel de confianza. Eso es coger un papel y un boli y que hagáis el ejercicio si no lo veis completamente claro. Vamos a hacer ahora una prueba y vamos a coger esta misma variable y la vamos a poner como cualitativa. Y voy a introducir aquí el concepto de las dummies. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a venir al do y vamos a poner regress de nuevo, P3R, y ahora voy a poner i punto delante de la variable estudios. ¿Vale? Y vamos a ejecutarlo. Lo único que he hecho es copiar, si queréis, la línea anterior y añadirle el i punto. Ejecuto y fijaos lo que tengo. Primero, no aparece la variable, o sea, aquí hay varias cosas a considerar. ¿Qué ha hecho con mi variable de antes? Pues antes yo la estaba considerando como una cuantitativa, con sus diferentes valores, y ahora fijaos que lo que he hecho es distinguir todas las categorías menos una. ¿Por qué hay una que no? Porque hay una que es como la de referencia. Las otras
Es como que se comparan con la de referencia. No se ponen todas las categorías, y en esto no voy a entrar a explicarlo porque no merece la pena, pero bueno, matemáticamente porque sería como caer en una redundancia, porque la categoría que falta es combinación lineal de las otras. Pero bueno, simplemente quedaos con la idea de que cuando yo cojo una variable y la trato como cualitativa, como en este caso distinguiendo todas sus categorías, una de las categorías se queda de referencia. Y hay otra cosa importante. En realidad, lo que he hecho es convertir mi variable original en dummy variables, que se dice dummy, escrito dummy en inglés, ¿vale? Lo veréis, ahí lo tenéis puesto en la presentación que os pondré, vaya, se escribe así. ¿Qué significa? Que cada una de estas categorías es 0 si no se cumple la condición y 1 si se cumple la condición. A ver, aprovecho para deciros que no tengo pizarra digital, he pedido una tablet que no sé cuándo me va a llegar para poder escribiros y que lo veáis, porque aquí escribir a mano con el anotar lo he probado, pero es un imposible, ¿eh? No me sale la letra legible, entonces, bueno, me tengo que, ya os digo, estoy en proceso de mejorar esto, pero bueno, pues si no se escribiría ahora mismo la ecuación. En cualquier caso, ¿qué vemos aquí? Vemos primero que las dos categorías más significativas, las que más diferencia generan con respecto a mi categoría de referencia, que es la que no aparece, la de sin estudios, son las dos últimas. ¿Vale? Estas son las que verdaderamente marcan la diferencia en el comportamiento, las que son significativas. ¿Qué veo también? Veo que la primera está muy cercana a 0, o sea que los que tienen estudios primarios prácticamente no se distinguen de los que no tienen estudios. Aparte, la falta de significatividad me está apuntando precisamente eso, que no hay diferencia entre los que tienen estudios primarios y los que no lo tienen, que es la categoría de referencia. Llegamos a secundarios de primera etapa. Fijaos que ya el coeficiente es positivo, aunque todavía no es de magnitud muy elevada y no significativo. ¿Vale? ¿Qué significa? Que tampoco los de secundarios primera etapa se distinguen significativamente de los que no tienen estudios. El coeficiente aumenta todavía un poquito más en positivo y ya sí es significativo. ¿Y aquí qué estoy diciendo? Pues que el hecho de tener estudios de secundarios de segunda etapa o FP con respecto a los que no tienen estudios aumentaría la confianza en la gente en un 0,53. ¿Vale? Si esto os lo imagináis como variables en el modelo, que es lo que me faltaría por escribir, pero si os imagináis aquí, en el x1 primaria, en el x2 secundaria, y así hasta superiores. Si no tiene primaria, esto es 0, ¿vale? Si no tiene secundaria de primera etapa, esto es 0. Y ahora llego a secundaria de primera etapa, esto es 1, el valor de x es 1. Y aquí en beta, en la B, perdón, encuentro el valor de este coeficiente. O lo que es lo mismo, si yo tengo estudios secundarios de segunda etapa, el valor estimado de la I va a aumentar en 0,53. Aún más aumenta en el caso de los estudios superiores. Y también es significativo. Si yo tengo estudios superiores, fijaos el impacto, el nivel de confianza esperado va a aumentar en una unidad, que ya es bastante. ¿Vale? De hecho, la linealidad más o menos que se observa en el comportamiento y que ya veíamos en la tabla, nos justifica el que lo pongamos así, como hicimos antes, como si fuera una variable cuantitativa, o así, separado, un poco a gusto del consumidor. ¿La R se ha visto modificada? Pues muy poco. Fijaos que ha mejorado la R cuadrado un poquito, el coeficiente de determinación que se llama, un poquito en la versión categórica, en la versión cualitativa, con respecto a la anterior. ¿Vale? Entonces, bueno, ya os digo, cuando salen los coeficientes con un comportamiento lineal, podemos permitirnos, por una cuestión de parsimonia, de simpleza, bueno, de simplicidad, perdón, podemos plantearnos ponerla así como estaba en el primer caso.
Vale, vamos a meter otra variable más, porque para eso queremos un modelo multivariante. Vamos a quedarnos con la primera versión, por ser la más sencilla, y vamos a añadirle una nueva. Verónica, ¿te puedo hacer una pregunta antes de seguir? Sí, sí. Que se haya convertido en dummy la de estudios significa que lo que hace es compara, digamos, toma todos los que son primarios como 1, por ejemplo, y todo lo demás como 0. O sea, agrupa todas las otras categorías como en un no valor. A ver si puedo escribir. Es que, mira, voy a hacer una cosa, aunque sea muy cutre, ¿vale? Voy a escribirlo en un papel y os lo pongo en el vídeo, para que veáis un poco lo que es. La variable i va a ser igual a 4,52, bueno, 53 más bien, más, dame un minutillo, menos 0, por primarios. Vale. Más 7 secundarios. Primera etapa, porque la duda es esta, es importante que la tengáis resuelta. Me está quedando un poco sucio en el papel, no sé si lo podréis ver, pero bueno. Ah, bueno, perdonad, lo voy a hacer, qué tonta. Lo voy a hacer más rápido quizás en el Word, a ver si lo podéis ver. A ver, lo voy a escribir aquí. Bien, lo que estamos haciendo es, ¿cómo queda mi modelo aquí? Quedaría que la i es igual, ¿lo veis más o menos así a este tamaño? No se comparte. ¿Cómo que no se comparte? Se ve No, el estamos stata. viendo lo de Stata. ¿No estoy compartiendo yo mi pantalla? Sí, pero el Stata se ve nomás. Porque aquí no te deja... ¿Y entonces el do no lo estabais viendo antes? El do sí, pero me parece que porque es parte del Stata. Por ahí cuando explicabas, por ejemplo, las... Ahí sí, ahí estamos viendo. ¿Pero el stata lo veis de fondo? No, ahora vemos el Word. Pues esto sí que es un problema. A ver, perdona, Hola. Esto sí que es un problema de esto, entonces. El Zoom comparte como ventanas, no es que comparte exactamente lo que tenés, por ejemplo, vos todo abierto en tu pantalla. Cada vez que querés cambiar a, por ejemplo, de Word o pasar a Stata o pasar a Excel, tenés que volver a clicar en compartir pantalla y seleccionar qué es lo que querés compartir. Vaya, pues eso no me gusta, pero bueno. Entonces, antes no habéis visto mi presentación, cuando yo he puesto lo de la presentación, lo del PowerPoint. Yo se la he visto. Sí, eso se vio. Sí, eso sí. Pues no sé lo que he hecho. Bueno, pues está bien saberlo, gracias. Ahora veis el Word y se ve bien el tamaño. Sí. Vale, yo tendría aquí la constante, la voy a poner primero, 4,53. Ya sería menos 0, estoy redondeando, 0,87 por primarios, más 0,187 por secundarios, voy a poner 1, ¿vale? De primera etapa. Voy a comerme aquí un poquito de... Ah, bueno, no, vosotros no habéis stata, lo estoy viendo yo. Vale, más, podéis ver el stata en vuestra pantalla, 2,9, aquí sería 5, vale. Por secundarios 2 más 1,091 por superiores. Vale. Vamos a ver si lo consigo. Bien, esto lo veis, ¿no? Lo del Word. No, esto no dice mucho. Aquí lo que he puesto es, de momento, lo que me da el modelo de Stata. Si comprobáis por lo que vosotros tenéis a la salida de Stata, veréis que lo único que he hecho es poner la constante en primer lugar y luego cada uno de los coeficientes por la variable dummy a la que se refiere. ¿Vale?
¿Lo estáis viendo? Sole sí, ¿no? Yo el 4,53 no veo de dónde sale. El 4 voy a compartir. Creo que es de abajo, Antonio. Este es. El 4,58. Ah, vale. El cons, ¿Vale? ¿no? Es Vale, que como sí, está redondeando. Obviamente es la Vale, constante. Vale, gracias. Y ahora, imaginad, bueno, imaginad no. Yo tengo estudios superiores. ¿Cuál va a ser mi valor estimado de confianza en la gente? Si quisiera estimar el valor de confianza mío con esta única variable, lo cual es bastante pobre, lo que os decía, ¿no? Ya hemos visto la R cuadrado lo que es, o sea, esto sería arriesgarnos mucho. Si yo tuviera que darle medicina a un enfermo en función, o hacer un ensayo clínico en función a un modelo de este tipo, me estaba cargando la mitad de la población. O sea, o más, yo qué sé, o sea, porque no explicamos nada, la R cuadrado no explica mucho, pero bueno, vamos a hacer el juego. En estudios primarios, ¿qué pongo? 0, porque no es, o sea, estas son variables dummies, son categóricas, son dicotómicas, 0 o 1. O tengo o no tengo. No tengo primario, pues esto es 0, fuera. Secundario de primera etapa, no tengo, 0 por 0,187, fuera. Secundario segunda etapa, no tengo, 0. 0 por esto, 0. Y ahora llego aquí al valor. Verónica, yo por lo menos estoy viendo la pantalla de Stata. ¡Ay! Oh, gracias, perdón. No, perdón, nosotros. Vale, vuelvo aquí. La constante es una constante, se deja, es el punto de corte con el eje Y, en fin. Eso no depende de ninguna variable. O sea, va a verse modificado por las variables, pero ahora mismo, si yo quiero estimar mi I, la que me correspondería a mí o a cualquiera de vosotros, en función de este modelo, tendría que hacer 0,087 por 0. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos primaria. Vale, fuera. 0,187 por 0, porque no estamos, estos son variables 0, 1. No tengo estudios secundarios, fuera. 0,530 por 0. ¿Por qué? Porque tampoco estoy en la categoría de estudios secundarios. Pero sí tengo estudios superiores, yo cualquiera de vosotros. Pues entonces me quedaría esta ecuación por 1, porque esas son variables 0, 1. Luego, el valor estimado, esto es un más, no sé por qué he puesto un menos, para cualquiera de nosotros, a partir de este modelo, sería 4,53 más, nos daría, si no lo hago mal, 5, 6, no, mentira, 14, 1, ¿no? 14, 4, ¿no? A ver, sería, ¡ay! 1. Bien, 9, 3, 2. 1 y 6, ¿no? Pues nada, no sé si lo... Vale, ahora creo que sí. Vale. Este es el valor que nos daría como estimado para cualquiera de vosotros, ¿eh? Y para mí incluida. El valor de confianza en la gente estimado a partir de este modelo, con dummy variables. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Porque eso sí que es importante. Pero la fórmula esa, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué fórmula es? La fórmula esa es la de la regresión lineal. La voy a poner aquí. Para que la Esa veáis. es la que explicó ayer Marcos, Esta. Ana. Ah, vale. ¿Vale? Eso, Es vale. esta de aquí. Vale. Donde tenéis mi variable, la variable dependiente, la constante, que es el cons que aparece en la pantalla del modelo de regresión, mi variable explicativa 1, con el coeficiente que el programa estima, que es el que hemos puesto en el Word como 0, algo y finalmente como el 1, algo. ¿Sale? Vale, vale. Por eso lo de la linealidad, porque en realidad son sumas, ¿vale? Sumas o diferencias. De ahí sale. Entonces simplemente de sustituir los valores. Si yo quiero irme al modelo anterior... Ay, he vuelto a cambiar. Espérame. Bien, si quiero ir al modelo de antes, donde tenía la variable como cuantitativa, fijaos, ¿vale? Que aquí el coeficiente es 0,3, ¿verdad? Vamos a calcularlo aquí también. Voy a escribirlo yo y ahora os enseño el Word. Pero necesito tener primero en pantalla
ambas y ahora lo paso y lo veis. En el modelo anterior, si yo tuviera que estimar mi valor, sería 3,897 de la constante más 0,312 por los estudios. Lo voy a poner para que lo veáis. Vale. Esto según el modelo anterior en Stata. ¿Qué valor eran los estudios universitarios? Pues creo recordar que tenía código 5, ¿verdad? Primario, secundario primera etapa, secundario segunda etapa, sin estudios, sí, 5. Pues si yo hubiese optado, me hubiese quedado con el modelo, con la variable estudios de forma cuantitativa, el valor estimado sería este. 3,897 de la constante más, y aquí sería 5 por 2, 10, 11. Si no lo he hecho mal, ¿vale? Y si no, el resultado de multiplicar 5 por 2, 10, ya una 5 por una 5, una 6. Y 5 por 3, 15. Pues no doy ni una, ¿vale? Ahora sí, espero. Y la suma de ambos, que sería 7, 5, llevo una 14, y una 5. Fijaos la diferencia entre un valor y otro. En este segundo modelo ha estimado que yo habría valorado la confianza de la gente con un 5 y pico, un 5,5 aproximadamente, y en el modelo de la variable cualitativa con un 5,6. No hay una excesiva diferencia. ¿Lo veis? Sí. Muy bien. Pues vuelvo a Stata. Y vamos a añadir alguna variable más. Venga, ¿cuál añadimos? Si recordamos lo que habíamos puesto anteriormente, pues no sé si queréis la de la variable edad, a ver qué tal se comporta, o la de ideología. No. Venga, vamos a poner la de ideología. Ideol. No, pero esta no era la que teníamos cuantitativa. Bueno, vamos a hacerlo por orden, como teníamos en las tablas. P1R. ¿Veis mi do, no? Mi do file. Vale, tenemos aquí P1R. Hemos añadido una nueva variable. Bien. ¿Qué me decís de esta nueva variable? Esta es el nivel de satisfacción general con la vida. ¿Qué me decís? Venga, interpretádmelo vosotros. Lo primero, el número de casos se ha reducido un poquito, de 5.114 a 5.081, que deben ser los no sabe, no contesta, que había en la variable sobre de satisfacción. ¿Y ahora qué me decís? ¿El modelo ha mejorado o no? Si observamos la R cuadrado. Muy bien. El modelo decidme, ¿mejora o no mejora el modelo? Si comparáis las R cuadrado. Mejora, ¿no? ¿Mejora? Espérate. Sí, Ha ¿no? pasado de explicar un 3%, un Pues son 4 y pico, casi 5. a un muy escaso 4 y pico por ciento. ¿Vale? Entonces, ha mejorado, hombre, lo normal que si uno le pone una variable explicativa, pues mejore un poco, ¿no? De todas formas, no es para tirar cohetes como sigue la cosa. Vale, ¿qué más me podéis decir atendiendo a mi nueva variable? ¿La dejamos o no la dejamos? Verónica, perdón, yo estoy medio perdida a esta altura, pero ¿cómo es esta lógica de ir sumándole variables? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sumarle edad y estudios para ver qué?
Vale, a ver, aquí hay varias cosas. Bueno, no es nada, ¿eh? La P1R es el nivel de satisfacción general con la vida. Hay varias cosas. Una, lo de ponerlo de 1 en 1 simplemente porque podamos analizar las diferencias. Ahora, tú podrías poner todas las variables que tú quieres tener en cuenta o que has tenido en cuenta en tus hipótesis y tus variables de control las podrías meter todas de una vez en el modelo si estás muy segura de que quieres comprobarlas todas juntas. O sea, yo lo estoy haciendo gradualmente para que veamos un poquito las diferencias. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué queremos meter más de una? Pues porque sabemos que difícilmente una realidad la vamos a explicar solo con una variable y porque si yo las meto las dos a la vez o las que sean y observo, como en este caso, que el nivel de satisfacción con la vida tiene un efecto positivo sobre la confianza en la gente, efecto que es significativo además, me lo está diciendo la P, estoy diciendo, al incluir también los estudios, y esto es muy importante lo que pregunta Estela, estoy diciendo que esto sucede así con independencia del nivel de estudios. Es decir, para el nivel de estudios que sea, yo voy a encontrar ese efecto positivo en el nivel de satisfacción. ¿Por qué lo digo? Porque si tú, por ejemplo, haces un modelo en el que metas la satisfacción y no metas los estudios, tú me podrías decir, es que hay un efecto de los estudios, es que los más satisfechos son los que tienen más estudios, que tampoco lo sé, eso es una chorrada. Pero quiero decir, no estaríamos controlando el efecto de otras variables. En el momento en el que yo en un modelo estoy metiendo más de una variable, la estoy limpiando de posibles interferencias con otras. Por ejemplo, imaginad en este caso que yo no pongo la edad, no tengo la edad metida en el modelo. Vosotros me podéis decir, oye, es que ahí hay un efecto de la edad. Es que los que tienen menos estudios confían menos en la gente porque también son los más mayores. Y yo digo, vale, voy a poner la edad en el modelo y así puedo limpiar ese efecto de los estudios. Y si los estudios siguen siendo significativos, estoy diciendo, sea la edad que sea, a mayor nivel de estudios, mayor confianza en la gente. Ya entiendo. O sea, le sumamos las otras variables para ver cómo se comporta la de estudios y para ver si esa realmente tiene impacto en la satisfacción. Muy bien. Bueno, en la confianza en la gente, en este caso. Muy bien. ¿Por qué? Porque si tú solo consideraras las variables 2 a 2, no estás viendo si pueden estar influidas también por otras variables que están teniendo algo que ver, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, si tú quieres explicar una cuestión como la confianza en la gente, tú sabes positivamente que no se va a explicar solo por una característica de la persona, que probablemente influyen muchas cuestiones, muchas características, la experiencia de vida, en fin, muchas otras informaciones que necesitemos de la persona que responde, ¿no? Entonces, por eso lo de introducir más en el modelo, porque simultáneamente observamos el efecto de todos estos valores explicativos, ¿no? De todas estas variables explicativas. Y podemos decir, a mismo nivel de estudios, o sea, manteniendo el nivel de estudios constante, que es como se interpreta, observamos que no obstante un aumento de una unidad en el nivel de satisfacción repercute en un aumento de la confianza en la gente de 0,18. Eso es lo que me está diciendo el modelo. Y esto es lo importante a la hora de interpretar. ¿Puedes repetir, porfa, que me perdí en eso último? Lo repito. Lo que me está diciendo este modelo ahora, en el que tenemos dos variables explicativas, es que sea cual sea el nivel de estudios de la persona, dejando fijo o constante el nivel de estudios, observamos que un incremento de una unidad en el nivel de satisfacción con la vida en general, o sea, un aumento de 1
en nuestra variable explicativa, repercute o tiene el efecto de aumentar en 0,18 el valor estimado de la confianza en la gente. O sea, por cada punto que tú sumes a tu nivel de satisfacción, o dicho de otra manera, Antonio, tú tienes el mismo nivel de estudio que Estela, ¿vale? O sea, en la variable anterior los dos puntuaríais igual, ¿verdad? Sí. En la constante los dos puntuáis igual. La única diferencia es que tú, en satisfacción con la vida, puntúas 6 y Estela puntúa 7. Eso significa que el modelo, a la hora de predecir vuestra confianza en la gente, a Estela le va a dar 0,18 más en el valor. Si a ti me invento, el modelo te estima que tú darías una puntuación de 5,6, o vamos a ponerlo redondo para no liarnos, de 5 en la confianza de la gente, o de 6 en la confianza de la gente, ¿vale? Estela daría un valor de 6,18 de confianza en la gente, de media, ¿eh? O sea, no Estela, obviamente ya no daría un valor decimal, la media de las personas con sus características. ¿De acuerdo? Sí, sí, vale, ya lo entendí. Y eso, el sistema selecciona los casos en los que esa variable está fija. ¿Cómo se deja fija una variable como estudios? Bueno, esa es la forma de interpretar el coeficiente. O sea, ¿por qué? Porque si tú quieres comparar el efecto de esta variable, la otra la tienes que dejar igual para el resto de los casos, digamos, para poder comparar solo la diferencia en esta. Imagínate que, a ver si lo logro explicar, que Antonio y tú tenéis distinto nivel de estudios. Entonces, no solo se iba a ver modificada la puntuación con respecto a esta, sino también con respecto a la otra. Voy a volver a lo de antes, a lo del Word, ¿vale? Dejadme un segundo, que vuelvo a poner la ecuación aquí abajo. Yo lo que tengo aquí como ecuación es esto. Dame un segundo que lo escriba. La constante b sub 0. Bueno, voy a poner ya los valores que he obtenido. 2,669. Lo que pasa es que no voy a hacer el cálculo, más 0,27. Lo podéis hacer con una calculadora o lo podíamos hacer con el, también hay un comando en Stata que te lo calcula, pero vamos a hacerlo manualmente para que lo veáis. Estudios más 0,181 por satisfacción. Vale, voy a compartir el Word para que veáis un poco. Bien, ¿qué he hecho en el Word? ¿Veis el Word, no? ¿Aquí qué he hecho? Aquí, si os fijáis, lo único que he puesto es en la ecuación de antes que os enseñaba en el PowerPoint, he puesto y sustituido esa ecuación lineal y donde estaba la constante, he puesto el valor de la constante y donde está el coeficiente de estudios, el coeficiente que me ha salido en el modelo de Stata y en el coeficiente de satisfacción el valor que me ha salido como coeficiente en la variable P1R, que era la de satisfacción. Si yo aquí quiero ver la diferencia entre Estela y Antonio, los dos tendrían estudios superiores, ¿vale? Y me encontraría con esta situación. Este es el caso de Estela, que en satisfacción puntuaba un 7, hemos dicho, bueno, da igual, un 7. ¿Vale? Y lo mismo, este sería el valor que el modelo predeciría para alguien que tiene estudios superiores y un nivel de satisfacción con la vida es 7, y este sería el caso de Antonio. La diferencia entre uno y valor y otro va a ser de 0,18 más para Estela. ¿Por qué decimos, Estela, que se mantienen el resto de los valores fijos? Porque para poder comparar
o sea, para poder comparar el efecto de la variable sobre satisfacción, lo más lógico es que deja los otros fijos, porque si no ya me resulta difícil comparar estas dos últimas líneas. ¿Vale? Entonces, a igualdad en nivel de estudios, Estela tendría un 0,18 más en su valor estimado de satisfacción con la vida. ¿Vale? Perfecto. Pero no significa que tenga que ser así. O sea, si imagínate que tú en vez de tener estudios, o Antonio, en vez de tener estudios superiores, tiene estudios secundarios de segunda etapa, pues le ponemos aquí un 4. Pero entonces ya no compara solo la variable satisfacción. Por eso lo de hacer la lectura de la otra manera. Pero si Antonio fuera totalmente diferente, tuviera estudios secundarios de segunda etapa, pues aquí en vez de un 5 le tendríamos que poner un 4, que era el valor que tenía la variable para esa categoría. ¿Vale? Y haciendo la operación obtendríamos el valor estimado para personas como Estela y el valor estimado para personas como Antonio. ¿Sí? Sí. Vale. Bien. Es una jerga también a la que nos tenemos que ir haciendo. Porque la primera vez que se escucha hablar de controlar, de mantener el resto de variables constantes y tal, bueno, es simplemente porque si tú dejas constante el resto, si las dejas fijas, puedes limitarte, puedes centrarte en comparar solo aquella que te interesa comparar. En este caso, y generalmente, ¿en cuáles nos centramos? Pues en aquellas que hemos incorporado nuestras hipótesis, que son las que nos interesa defender. Venga, pues vamos a añadirle alguna más. Verónica, perdón, antes de seguir, ¿por qué digo que estudios voy a mantenerla constante? ¿Porque me da negativo el coeficiente? No. ¿Qué coeficiente te da negativo? Estoy viendo el Stata, la última tabla, dice estudios. Ah, no, perdón, estaba viendo... Ah, no, está bien. Pero entonces, no entiendo por qué digo que en realidad el efecto lo hace la satisfacción y no los estudios. No, yo no estoy diciendo eso. Ojo, perdonad si me he expresado mal. Yo estoy diciendo... Quizás entendí mal yo, perdón, ¿eh? No, a ver, es que... No. O sea, yo lo que estaba intentando interpretar el coeficiente de la satisfacción, que es el nuevo, el que hemos incorporado a otro. Entonces, ¿cómo se interpreta? Pues tú dices, a igualdad de valores en el resto de variables, de condiciones que estemos incorporando, o sea, es como diciendo, olvídate de los estudios, imagínate que dejas los estudios fijos de la población. ¿Qué es lo que me está aportando la variable satisfacción con la vida? Es una forma de interpretar el coeficiente de forma aislada para facilitarte a ti la interpretación. No significa que le pongas a todo el mundo o sea, lo que significa es que si yo quiero aislar el efecto de la satisfacción, es como yo decía antes, vuelvo al Word, a ver si ahí se ve, se intuye un poco. No lo he cerrado, creo que lo he cerrado. Pues perdona, no sé si... Ah, bueno, no, lo tengo aquí. Verónica, me parece que entendemos eso de que cuando quedan las demás fijas, podemos ver ese coeficiente que se mueve con la variable nueva. Pero en mi caso la duda era, ¿cómo hacemos entonces para trabajar con todas las variables que podrían llegar a afectar a la dependiente fijas y dejar solo las que responden a nuestra pregunta de investigación, por ejemplo? Tendríamos que sumarlas a todas esas en esa misma tabla, incorporarlas y dejarlas fijas, excepto a las que queremos ver cuánto influyen. A ver, tú al hacer el modelo es una forma de leerlo, no de actuar. Quiero decir, tú incorporas las variables en el modelo que te interesan. Y tú a la hora de interpretarlo te vas a centrar en aquellas que son las que responden a tus hipótesis. Es decir, yo puedo tener una hipótesis con respecto al lugar de residencia, ¿vale? Pero voy a meter como variable de control o con respecto al sexo. Pero, bueno, como el sexo hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Pues, o sea, las variables demográficas yo creo que siempre hay que meterlas en los modelos, el sexo y la edad, como mínimo, pues venga, voy a meterlo. Pero yo no me centro en ella. Yo me centro en aquellas que son las que verdaderamente me interesan de mi modelo. Pero tú no tienes que hacer ningún artificio para fijar o no fijar a las otras.
es una forma de leer los resultados simplemente. O sea, yo, por ejemplo, ahora, si vamos al do y hacemos el regres y vamos a ponerle sexo y vamos a ponerle ya del tirón alguna otra. Por ejemplo, la ideología. La ideología, permitidme que lo mire, era la P77R, si la queremos poner. Yo sigo viendo el Word, ¿eh? No sé si... Sí, yo iba a decir lo mismo. Gracias, lo siento. No me ya está. Perdona. He hecho regres y simplemente he añadido a la línea que teníamos el sexo. De hecho, lo voy a poner de nuevo. Antes teníamos esto y ahora he añadido 2. Tú puedes hacerlo, ya te digo, Estela, a tu pregunta de antes. Tú puedes ponerlas todas de golpe si quieres, si estás muy segura de qué variables quieres meter en tu modelo. Pues las metes todas. Yo iba paso a paso para ver un poquito las diferencias. Pero imaginad que a mí me interesa este modelo. Tengo los estudios, el nivel de satisfacción con la vida, el sexo y la ideología política. Luego podríamos meter la religión, lo que quisierais. Vamos a darle a jugar. Fijaos que la R cuadrado, el número de casos, me ha descendido. ¿Por qué? Fijaos la diferencia, bastante importante. Antes tenía 5.000 casos y ahora me quedaron 3.700, porque la ideología política echa para atrás a muchos casos de gente que no se posiciona. Vale, pero bueno, vamos a dejar, pero eso es importante mirarlo. Fijaos que es que mi R no es que haya ganado, es que ha bajado mi R cuadrado y probablemente sea también por la pérdida de casos. Pero las variables que me aparecen en el modelo son todas significativas. A ver, vuelvo a intentar hacer una explicación de lo que veo. Yo no he tenido que fijar nada artificialmente ni no. Es una forma simplemente de interpretarlo. El sexo, recuerdo que 0 era hombre y 1 era mujer. Cuando yo digo dejando el resto de variables constantes es para poder comparar solo el sexo, voy a suponer que en el resto de las variables van a puntuar igual, que tienen los mismos estudios, el mismo nivel de satisfacción, la misma ideología política. Es simplemente un recurso para interpretar. Entonces, suponiendo que en el resto no hay variaciones, el sexo que me dice, si es 0 es hombre, pues se me iría este coeficiente, pues sería menos 0,145 por 0, que se va. Si es mujer, ¿qué obtengo? Que puntúan algo menos en la confianza estimada. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo el modelo. Que si yo el resto de las variables no las toco, la diferencia entre hombres y mujeres es esta. Claro, si también hay diferencias en la satisfacción y también hay diferencias en los estudios, pues entonces, claro, el valor de I me va a salir muy diferente. Pero lo de decir dejo el resto de variables constantes, es decir, si lo demás no lo toco, ¿qué se explica por el hecho de ser hombre o ser mujer? Y es lo que yo obtengo aquí. Las mujeres tendrán un 0,146 puntuación menos en la confianza estimada sobre la población en general. ¿Lo ves, Estela? ¿O me he explicado? Sí, sí, gracias. ¿Seguro? Para todos, porque esto, ya digo, el próximo día iremos a cuestiones más rutinarias de verificación de los presupuestos, que si normal, que si residuos, en fin, todo este rollo que luego, en realidad, a la hora de la verdad, uno se lo salta bastante. Pero bueno, vamos a vigilar un poquito las cuestiones, a ver si mejoramos los modelos. El modelo sigue siendo muy pobre, como veis, por la R cuadrado, pero no deja de ser interesante la significatividad de las variables. ¿Qué nos está diciendo la ideología política? Que así considerada, lo que me está diciendo es que a medida que aumenta el valor de la ideología política, a medida que me voy más hacia la derecha, menor el valor de la confianza estimada, porque es negativo. ¿Que tú has dicho, Estela, que tú eres un 7 de derechas? Pues esto se multiplica por 7.
Que yo he dicho que soy un 10, pues esto se multiplica por 10. Y eso es lo que va sumando a la ecuación general para estimar el valor de mi variable dependiente, de la confianza en la gente. Por eso no está de más que os cojáis con estos coeficientes, que lo hagáis a mano, aunque si hacemos un predict, voy a ponerlo un momentito y ya con esto acabamos, que ya más o menos hemos cubierto lo que pretendía hoy. Predict, y voy a poner el nombre de mi variable, pues sí, estimada. Aquí, si yo pongo el predict después de un modelo de regresión, directamente lo que está haciendo el programa es guardarme las is estimadas para cada caso. ¿Qué estaríamos haciendo? Os lo voy a enseñar. Predict. Voy a hacer una cosa para que lo veáis. A ver, es que estoy pensando, a medida que... Bien, aquí he guardado la variable de mi estimada y ahora voy a hacer list mi variable dependiente, que son los valores observados, lo que la gente ha contestado de verdad, es la confianza en la gente, y la i estimada. Y voy a mirar los primeros 10 casos. ¿Vale? Lo que voy a ver es lo que estoy haciendo ahora con un listado, contrastar el i observado y el i estimado. Y voy a ver qué pasa. Pues lo que nos dice es que nuestra estimación solo es regular, ¿no? Fijaos aquí, esto es lo que ha contestado la gente de verdad. Y a la derecha está lo que el modelo estima, el valor que le estima a cada uno. La verdad que no tiene la cosa muy buena pinta. Los valores perdidos es porque probablemente esos casos no hayan dado ninguna respuesta en ideología política. ¿Vale? Por eso no se ha podido calcular el valor estimado. ¿Lo veis aquí, en esta pantalla? ¿Más o menos? Sí. Vale. Verónica, yo tengo una duda que no sé si exactamente está relacionada, pero bueno, yo te lo digo. Cuando tú estás, por ejemplo, tenemos este modelo que estamos viendo las variables que influyen en la variable dependiente que hemos dicho que es la confianza. ¿Hay alguna forma de saber si en el modelo tengo que meter 7 variables independientes, 6 variables, 14, ¿sabes? A ver, O sea, ¿yo cómo sé cuáles son, que una variable me falta, si hay una variable que estoy olvidando, que hay una variable que he metido y que no la tendría que meter? ¿Eso hay alguna forma de saberlo? no. Yo creo que al final lo que te da, digamos, el conocimiento para saber qué variables incluir o no incluir es el background, digamos, lo que hayas leído sobre la cuestión, lo que tú sepas sobre la cuestión. O tu intuición también. O sea, tú puedes no haber encontrado bibliografía que relacione ideología con confianza en la gente, pero tú crees que sí puede ser importante. Así que tú haces un pequeño análisis exploratorio, haces tu tabla de contingencia o miras la correlación y dices, oye, puede tener que ver, la metes en el modelo y te funciona. El saber si son 13, 14 o cuáles son, no lo puedes saber nunca. O sea, lo más que puedes saber es por literatura previa, que si yo estoy estudiando el reparto de tareas domésticas en el hogar, la ideología de género va a influir. Eso está más que estudiado. Pues si tú tienes esa información en la encuesta, la tienes que meter, porque lo has leído y sabes que afecta. Y que afecta la religiosidad, y que afecta el tener hijos, y que afecta sobre todo el trabajar en la calle y el número de horas que trabajas en la calle. Ahora, que si son 12 o 13, no lo sabes. Digamos, estadísticamente siempre se persigue la parsimonia. Es decir, tú vas buscando modelos que sean lo más explicativo posible, pero también lo más sencillo posible. Entonces, si tú ves una variable que la metes en el modelo, que la R cuadrado no te aporta mucho y tal, pues a lo mejor no te interesa tenerla en cuenta. Entonces, sí que hay test, y el próximo día si quieres lo vemos, sí que hay test que te permiten ver las variables que vas introduciendo por bloque, por ejemplo, la de estudios. Aunque lo hubiésemos metido como categórica, tú puedes hacer un test luego y ver si en conjunto te aporta el modelo. Pero estos test suelen ser generosos. O sea, te van a decir más que sí a que no. Entonces ahí es un poco de criterio teórico, de tu intuición como investigador y de la
y de la experiencia que tengas haciendo modelos. Y luego te lo mandas a evaluar y te viene un corrector o tú haces tu TFM y te viene alguien del tribunal y te dice, oye, José, ¿y por qué no has metido la variable tal? Que es muy interesante. ¿Vale? Tú dices, pues mira, la tuve en cuenta, la introduje y no era significativa. O mira, se me ha olvidado, lo tendré en cuenta para un futuro artículo. Pero no hay una regla de oro. Claro, es que yo lo digo precisamente por eso, por el TCM, porque yo a lo mejor ahora estoy viendo un cuestionario y de todas las preguntas que hay, pues veo que hay 20 variables que me interesan, pero a lo mejor digo que hacer un modelo con 20 variables es mucho, pero a lo mejor después pienso, es que a lo mejor incluso me estoy olvidando alguna que es importante. Entonces, por eso te preguntaba por saber si hay algún tipo de criterio, a yo decir, pues 20 son muchas o 20 pueden ser pocas, no sé, alguna guía o simplemente intuición. 20 son bastantes. O sea, No, ya he dicho 20 por decir. Cuantas menos siempre te van a decir que mejor, siempre que el modelo explique. De todas formas, lo que sí debes tener en cuenta, que lo veremos el próximo día, porque es cuando vamos a poner los peros, es el tema de la multicolinealidad. Por ejemplo, de esas que tú has visto que te gustan en el cuestionario, no habrá dos que sean muy parecidas y que incluyéndolas en el modelo en realidad se estén pisando entre ellas, porque eso es un problema. ¿Puedo prescindir de alguna? Entonces yo te aconsejo siempre, si tuvieras que partir de cero, imagínate que es un tema que tú no has leído nada y que solo te sigues por tu intuición, ¿no? O por tu lógica, o por sentido común. Tú vas haciendo un análisis exploratorio que es fundamental. Es decir, vas viendo cómo se comporta cada una de esas preguntas que te gustan como variables explicativas con respecto a tu variable dependiente. Haces tus tablitas, haces tus gráficos, haces tu correlación, lo que tú consideres según la variable, pero las observas y esto lleva un tiempo precioso, pero es necesario, porque es lo que te va a decir luego cuáles te interesa dejar en tu modelo y cuáles no. Aparte, ya te digo, de lo que la propia literatura te apunte o, bueno, de lo que el propio modelo te diga, porque si luego tú crees en una, como la del índice de victimización, y dije, estás seguro, ¿no? Yo estaba un poco en la tesitura de Estela, y estás seguro que tiene que... De hecho, ya os digo, me fui de la otra encuesta, de la del 17 a la de la ESG 15, para meter esto de la victimización. Y resulta, bueno, o sea, podéis hacer el modelo de regresión en casa y comprobarlo, pero lo hemos visto ya en el análisis descriptivo, que parece que no tiene nada que ver, pues chico, pues no la dejes. A menos que lo tuvieras en la hipótesis y que, bueno, también es verdad que hay autores que dicen que probar la no significación también es importante, ¿no? Pero vaya, lo que vende es que son las variables significativas. Entonces no hay una, volviendo a tu pregunta, no hay una regla de oro, aparte un poco de eso de ver de la práctica, hay variables que siempre te van a funcionar, el nivel de estudios es increíble, casi en cualquier cosa que expliques. Lo que pasa es que muchas veces no aparecen las hipótesis porque ya se da por hecho, ¿no? Es una variable de control, pero hay que meterla porque suele explicar bastante. La edad, pues la edad suele también ser, en este caso concreto no tanto, pero la edad suele ser también bastante rica, ¿no? A la hora de explicar. Entonces, bueno, mi consejo para el próximo día, que no quiero abusar de vosotros más, es que sigáis probando con esas variables, como no las he introducido todas todavía, que os pongáis con el modelo de regresión y juguéis a introducir el resto de variables independientes que habíamos estado observando en el análisis exploratorio y a ver cómo se comportan, a ver qué deducís. ¿Vale? Y el próximo día nos vamos a meter ya en la parte más antipática, que es la de decir, venga, ¿se cumple la homocelasticidad? ¿Y eso qué es? ¿Se cumple la normalidad de los residuos? Vale. ¿Se cumple que no sé qué? Y todo esto lo vamos a desgranar la semana que viene, pero yo quería que os quedarais un poquito con la intuición de lo que estábamos haciendo, ¿eh? Porque además esta es la parte más divertida, a ver cómo salen las variables. ¿Vale? Bueno, pues como siempre, gracias por vuestra paciencia y atención. Y nada, mañana de todas formas estoy en tutorías para reforzar lo que hemos visto hoy, así que de 10 a 11 estoy disponible, mirando un poquito luego tranquilamente, probad a hacer algún modelo de regresión y a ver qué. Y os veo en tutorías y ya por la tarde de 5 a 6 hacemos la revisión de análisis de redes, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Venga. Gracias, Verónica.